La invitada de hoy en Voces nos ha dejado una frase que parece sencilla, pero que encierra la clave para entender que en Internet, como en la vida real, debemos aprender a protegernos. La frase es: no hagas en Internet lo que no harías en tu vida real. Pero, ¿por qué tomar precauciones? ¿Qué podemos encontrar en Internet que podría atentar contra nuestra seguridad, contra nuestra vida? Pues en Internet encontramos los mismos peligros que en la vida real, aunque más civilinos, ya que nos protegemos mucho menos. Creemos estar seguros por encontrarnos en nuestra casa o protegidos por una pantalla, porque no hay una proximidad física. Por ello, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, a personas que no conocemos. Posteamos fotografías de nosotros, de nuestros hijos, sobrinos, nietos, de los lugares a los que vamos. Hablamos abiertamente de nuestras aficiones, de nuestra ideología. Colgamos banners que resumen nuestro pensamiento sobre un tema en concreto. Hacemos comentarios que muestran ciertos rasgos de nuestra personalidad. Hablamos de nuestros anhelos, de nuestros sueños. Y a pesar de hacerlo a través de pantallas, es real. Y en esa realidad existen psicópatas emocionales a golpe de clic, esperando seducirnos gracias a todo lo que nosotros mismos les hemos proporcionado. Seres con fantasías sexuales desviadas, pedófilos, pederastas, ciberacosadores, manipuladores patológicos, todo tipo de mentes parasitarias buscando a su próxima víctima ante la que presentarse como su salvador o salvadora. Hace no mucho hablábamos con Juan Ramón Lucas de las redes de captaciones de la Daula a través de Internet, con su Agua de Luna. Y hoy hablamos con Paz Velasco, que es criminalista, jurista y autora de Homo Criminalis, su segundo ensayo, en esta ocasión sobre los nuevos riesgos de la sociedad actual, sobre el mal que acecha, un mal especializado en complacer para parasitar a su víctima. Dice Paz: la gran paradoja del mal es que sabe simular a la perfección el bien más noble y honesto. ¿Qué os parece? ¿No es aterrador? A mí sí me lo parece. Mucho. Os dejo a continuación con la entrevista para abordar todo esto y muchísimo más, y permitidme que os recomiende encarecidamente el ensayo de Paz Velasco, Homo Criminalis, porque se trata de una llave para entender la mente de estos depredadores con el objetivo primordial, fundamental, de aprender a defendernos. Como sabéis, el programa Voces podéis escucharlo a través de YouTube, de iVoox, de Google Podcast y otras plataformas de podcast, así como directamente en bitácora.club. Ahora sí, os dejo ya con la entrevista y con Paz Velasco, que nos habla del mal del siglo XXI. Hoy estamos en Voces con una mujer, es criminóloga y jurista especialista en personalidades psicopáticas y en actos violentos. Tenemos con nosotros a una persona que muchos de vosotros ya habréis oído hablar de ella, ya habréis leído su primer libro, se llama Paz Velasco de la Fuente. Bienvenida, Paz. Muchísimas gracias, Lorena, un placer estar aquí contigo y con todos los que nos estén escuchando. Empezaste con un blog, se llama Criminal-Mente, y eso dio pie a que continuases tu compromiso divulgativo sobre la criminología con un libro que se llamaba justamente Criminalmente. Y ahora estamos ante tu segundo libro, Homo Criminalis. ¿Qué ha supuesto Homo Criminalis con respecto a tu primer libro y cómo estás viviendo toda esta aventura de plasmar todos tus conocimientos en 2 ensayos? La verdad es que es una aventura para mí fascinante, el hecho de divulgar la criminología desde un punto de vista científico y desde un punto de vista del campo de investigación, yendo a hablar con policías, con periodistas, con psiquiatras. Para mí es muy enriquecedor porque lo que puedo hacer es mostrar todo lo que cuento en el libro desde un punto de vista multidisciplinar. No es mi opinión, evidentemente están mis propias conclusiones, siempre argumentadas, pero beber de fuentes como las que te he comentado es muy interesante para poder escribir este ensayo. Y bueno, este es mi hijo pequeño, si lo comparamos con Criminalmente. Y toco temas más duros, es decir, Criminalmente está muy centrado en la mente criminal, en asesinos múltiples, asesinos en serie, hombres, mujeres, y sobre todo toda esa parte del crimen que nos fascina. Aquí ya hablo de otro tipo de delitos y de crimen que podemos llegar a rechazar, como son los pedófilos digitales, los pederastas, los misóginos online, las snap movies. Es decir, esto ya digamos que no nos llama tanto la atención y nos fascina tanto un asesino en serie como un pederasta. Entonces ha sido más complicado porque hay que mostrar el tema de una manera
que no parezca que estás ni a favor ni en contra, sino simplemente como divulgadora mostrar lo que hay, quiénes son, por qué son así y qué riesgo corren los niños y los adolescentes que pueden llegar a hablar con extraños en la red. Porque el mal está ahí, tendemos a pensar que simplemente es el efecto de 4 monstruos, como bien dices al principio de tu libro, y sin embargo recoges los datos o las opiniones de especialistas como Julia Shaw, que dicen que somos una especie superdepredadora, que no creamos que está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros, de nuestra especie. Y luego enfrente tenemos, o al lado, psicólogos cognitivos como Steven Pinker, que nos están diciendo que estamos en la época más pacífica de la historia de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el ser humano está tendiendo hacia el bien o que nos estamos especializando en el mal? Pues una pregunta súper interesante, además con muchos matices. A ver, Julia Shaw está claro que lo que quiere dar a entender, igual que David Bush, es que somos una especie que tenemos una capacidad de matar, que gracias a esta capacidad de matar hemos sobrevivido, hemos llegado a ser los Homo sapiens, que esta capacidad la tenemos todos y todos seríamos capaces de matar bajo determinadas circunstancias, extremas, por supuesto, para sobrevivir ante una amenaza, para defender a un hijo. Pero esto no significa que todos nos podamos convertir en asesinos. Y aquí entra el psicólogo Steven Pinker. Pinker lo que dice es que hay determinadas características que son mayoritarias en la sociedad, en el planeta, gracias a las cuales yo creo que no nos hemos liquidado unos a otros, que hacen que sigamos evolucionando como especie y que este nivel de violencia haya disminuido. La bondad, el altruismo, la empatía, cantidad de personas que trabajan para otros sin ningún tipo de interés, pero luego tenemos ese núcleo de población, sobre todo estos psicópatas integrados, estos psicópatas corporativos, estos psicópatas emocionales, no psicópatas criminales, sino este grupo de sujetos que no terminan matando a nadie, pero que minan y destrozan vidas. Entonces, si lo ponemos en alza, ¿quién somos más, los buenos y los malos? Evidentemente, los malos siempre sabemos quiénes son porque se visibilizan. Los buenos actúan en silencio. Pero evidentemente la maldad convive entre nosotros y hay niños malos, hay adolescentes malos, hay padres y madres malas y hay hombres y mujeres malos. Lo que ocurre es que tienen una fachada compensatoria que nos pueden llegar a mostrar la bondad más infinita. Por eso abro el libro con esa frase, esa reflexión mía, porque se esconden. Los monstruos visten piel de persona y somos incapaces de detectarlos hasta que ya es demasiado tarde. Es interesante esto que dices de los psicópatas funcionales y corporativos, que no son los que van a matar directamente, al menos, porque pueden provocar que te suicides tú o llegar a momentos de desesperación absoluta. Y llegan encima, gracias a esa personalidad, que lo explicas muy bien en el libro, a roles de poder, en los que tienen esa capacidad de martirizarnos. Algunos podrían pensar incluso que hasta ciertos políticos pueden tener esos rasgos psicopáticos, pero bueno, y es algo en lo que no solemos pensar. Hablamos de psicopatías o pensamos en psicopatías o psicópatas y hablamos de los grandes, ¿no? Exacto. En nuestro imaginario popular, cultural, el acervo incluso periodístico y literario, es decir, la palabra psicópata y vincularlo a un asesino en serie, ¿no? Bernard Madoff era un psicópata y lo que hizo fue estafar 53.000 millones de dólares. ¿Tenemos presidentes del gobierno, que no voy a nombrar, con rasgos de psicopatía? Sí. ¿Tenemos presidentes de clubes de fútbol? Probablemente también. ¿Tenemos cargos de poder en multinacionales? Por supuesto, porque los rasgos de psicopatía de este trastorno de la personalidad, que no es un trastorno mental, tienen muchas semejanzas con los rasgos de liderazgo. De ahí que muchas veces, y esto ocurre mucho en Estados Unidos, sobre todo a partir de los años 90, buscaran a personas, estos sujetos, estas mujeres, estos hombres, estos profesionales que se encargan de seleccionar a las personas que van a formar parte de esa empresa con unos rasgos como, por ejemplo, el poner ante todo lo demás los beneficios de la empresa, que lo importante son los números, es decir, una serie de características que son idóneas para personas que tienen una baja empatía o incluso que no tienen ninguna empatía. Y estos, por supuesto, son los psicópatas. Tendemos a considerar también a ver bondad
donde no la hay, a pensar que es imposible no tener empatía. Sí, existen esas personalidades, evidentemente, y actúan en consecuencia. De la misma manera que hay factores en comunes, como esos factores del mal, en estas personalidades más psicopáticas, existen factores en común para convertirse en víctima. ¿Cuáles son esos factores? Aunque lo explicas perfectamente, estamos hablando, como hemos dicho al principio, de tu segundo libro, Homo Criminalis, que es un ensayo maravilloso, una disección maravillosa de la maldad en el siglo XXI, pero ¿cuáles serían así como a modo introductorio? Aunque suene un poco extraño, pero está comprobado y está comprobado científicamente, los psicópatas tienen una capacidad especial para detectar a las personas a las que van a parasitar, por decirlo de alguna manera. No hablo de los psicópatas criminales, porque en este caso los psicópatas criminales pueden elegir a la víctima para cumplir una fantasía, por un simbolismo, puede ser una víctima de oportunidad, pero vamos a hablar de estos psicópatas que sí seleccionan a determinadas mujeres o mujeres que seleccionan a determinados hombres por la forma de ser de esas personas muy crédulas, personas que necesitan constantemente que se les suba el ánimo, personas que no confían en sí mismas, hombres y mujeres que buscan a su príncipe azul y de repente aparece esta persona y que la ven casi como su alma gemela, pero lo que no saben es que cuando tú estás hablando con un psicópata emocional, tú te pones a hablar y él es como si tuviera una grabadora en su cerebro. Coge absolutamente todos los datos. ¿Y qué va a hacer? Se va a adaptar a tus necesidades. Por eso crees que es el príncipe azul. Entonces buscan a un tipo de persona muy particular que sepan que van a poder seducir y manipular. Hay muchísimos psicópatas que jamás se acercarían a determinadas personas a las que vamos a verles venir, o simplemente tenemos una forma de ser y una personalidad que no nos dejamos ni embaucar ni seducir por muchas historias fantásticas que nos cuenten. Entonces sí que hay un perfil de víctima, sobre todo de psicópata emocional, que terminan estas relaciones totalmente tortuosas y que lamentablemente a veces acaban muy mal, pero porque son seducidas desde el minuto cero y ven reflejadas en ese hombre o en esa mujer todo lo que ellos han estado buscando durante tantos años, pero no se han dado cuenta que ellos han contribuido a dar información sobre ellos mismos. Entonces sí tiene un radar especial para determinadas víctimas. Esto que estás diciendo es muy interesante y más hoy en día con todo ese boom de los mass media, del tratamiento de la información a través de los medios de comunicación que pueden ser maravillosos a nivel divulgativo y pedagógico, pero también tienen la contrapartida de utilizar la información de manera quizá no respetando a la víctima o no pensando en la víctima. ¿Crees que se piensa más en nuestra sociedad en el asesino que en las víctimas? Sí. Si ahora te pregunto que me digas los nombres de las víctimas, por ejemplo, de Ted Bundy, ¿sabrías alguno? O cualquier otro. Es decir, cuando se hablan los medios de comunicación, normalmente lo que se recuerda siempre es el nombre del asesino. Pocas veces se repite el nombre de la víctima. Bueno, en el caso de Gabriel Cruz, por ejemplo, que fue asesinado por Ana Julia Quezada, lo sabemos. Pero en casos en los que ha habido muchas víctimas, o en casos en los que realmente atrapa y fascina tanto a los medios de comunicación como a la sociedad, es el crimen que ha cometido ese sujeto, bien sea un hombre o una mujer, realmente a lo que se da vueltas, a lo que se habla y a lo que realmente se hace protagonista es al asesino. Las víctimas también son protagonistas, pero es que las víctimas no solo son protagonistas, sino que además deben ser respetadas, tanto a las que han terminado pereciendo en ese delito, como a esas víctimas indirectas, padres, amigos, familiares, compañeros de trabajo que conocían a la víctima. Entonces, claro que sí se da mucha más importancia al criminal que a la víctima. Y muchas veces la prensa no ha tratado, y hablo en pasado, la prensa no ha tratado demasiado bien a las víctimas. Incluso a víctimas que han sobrevivido. Las han tachado, yo recuerdo hace 3 años, un periodista que dijo que pronto se había recuperado una víctima de una agresión múltiple que ocurrió en Pamplona. La resiliencia es un rasgo, una situación que tienen las personas que son capaces de solventar y de salir de ese problema. A lo mejor otra víctima necesita 4 años de terapia y otras víctimas necesitan menos. Es decir, que se ponga en duda incluso la capacidad de recuperación de una víctima diciendo que poco tiempo ha pasado, como si vámonos a casa Bernardo Alba. Como si tuvieras que llevar un luto ya de por vida porque te ha pasado algo así, me parece excesivamente cruel. Y esto se ha hecho en los medios de comunicación. Vuelvo a repetir, se ha hecho. Cada vez son más quizá los medios de comunicación que cuentan con especialistas como vosotros, con criminólogos que saben hasta dónde se puede llegar a la hora
de hablar de un crimen para no alimentar esa especie de efecto Werther, ¿no?, del que tú hablas, que ocurre con los suicidios. Sí, exacto. Tú piensas que nosotros, y siguiendo Bandura, lo que se denomina el aprendizaje vicario o el aprendizaje social es a través de la observación. Ahora la violencia se visibiliza en medios de comunicación, en películas, en videojuegos, en true crime. El hecho de repetir, reiterar durante muchísimos días una misma conducta criminal puede provocar, si no un efecto imitación, sí un efecto desencadenante de un sujeto que se identifica con el criminal, que se identifica con sus mismas motivaciones y que encima está saliendo en televisión, está consiguiendo cierta notoriedad. Tenemos que ser conscientes de cuando contamos un crimen, qué datos damos, porque hay datos que considero que no se pueden dar en los medios de comunicación, porque igual que tú y yo podemos consumir sucesos o crimen desde un punto de vista académico o incluso de información para nuestra profesión, hay otras personas que pueden verse reflejados ellos mismos en esa situación que está apareciendo en televisión. ¿Nos hacemos más violentos consumiendo violencia o volvemos a que esto depende de esa predisposición que podemos tener innata o circunstancial? Depende de muchos factores, es decir, la gente que consume pornografía para adultos no se termina convirtiendo toda ella en agresores sexuales. La gente que juega a juegos violentos luego no va conduciendo por una autopista a 250 por hora en contrasentido, es decir, ¿consumir violencia nos hace más violentos? No puedo decir tajantemente que no, porque sí que hay sujetos con esa predisposición y con una serie de experiencias vitales que hacen que les influyan para después, lo que hemos hablado, terminar repitiendo conductas. En ese sentido, la realidad virtual podría servir de catalizador para esas pulsiones, para las personas, el entrar en un videojuego o en una simulación de un crimen puede evitar que esa persona actualice el acto. Bueno, claro, aquí estaríamos jugando con fantasías, estaríamos jugando con los impulsos, estaríamos jugando también con determinadas emociones latentes. A ver, si tú lo que me estás preguntando es si una persona que tiene una predisposición al crimen, que es una persona agresiva, violenta, termina matando en un videojuego, no va a matar en la vida real, la respuesta es no. Es decir, si ese sujeto va a basar ese crimen en determinadas fantasías para satisfacer bien una necesidad sexual o una necesidad emocional o simplemente para cumplir esa fantasía en su vida real, lo va a hacer en esa realidad virtual, pero finalmente lo va a necesitar hacer en la realidad física. Ya para acabar, por intentar encontrar un poco de luz o simplemente una protección. Hablas en tu libro, en Homocriminales de Internet, de todos los peligros. Hay cazadores en Internet y nos exponemos todos, desde los más jovencitos a los más mayores. Creemos que por estar en nuestra casa es nuestra intimidad y está abierto a todo este tipo de hunters, ¿no?, como los que hablas. Incluso ese grupo de incels, ¿no?, los hombres que acusan a las mujeres de su celibato porque no les hacen caso, que pueden llegar a actualizar actos violentos. ¿Algún consejo, aunque es muy reduccionista y en poco tiempo, pero bueno, para acabar con... ¿podemos protegernos? Te pongo un ejemplo. Ahora llama a alguien a tu puerta, a tu casa. Tú no sabes quién es, abres la puerta, le dejas entrar y te pones a hablar con él. ¿Eso lo harías en la vida real? No. Eso es lo que hacemos en las redes sociales. Nos piden invitaciones personas que no sabemos quiénes son y cuando entran en nuestra red social, por ejemplo en Facebook, empiezan a tener una información brutal de nosotros. ¿Qué nos gusta? ¿Dónde vamos? ¿Qué comemos? ¿Qué música escucho? ¿Qué leo? Pues mi único consejo es no hagas en Internet lo que no harías en tu vida real. Ya sé que es muy reduccionista, tienes razón, pero es una manera de, por favor, pensar que hay cosas que no haríais en la vida real y que las estáis haciendo en las redes sociales. Exactamente, vamos a quedarnos con ese consejo, que es muy valioso. No disponemos de más tiempo por el momento, espero en un futuro poder ahondar en Homocriminales y tus futuros proyectos. Ha sido genial tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Lorena, por tu tiempo y por la invitación. Espero que nos veamos pronto. Gracias.